El pasado 1 de marzo de 2021, el presidente de Colombia, Iván Duque, dictó a través del decreto 216 el Estatuto de Protección Temporal de los Migrantes Venezolanos. Este estatuto necesitaba ser posteriormente desarrollado por resoluciones de la figura administrativa colombiana descentralizada de la Cancillería llamada Migración Colombia. Finalmente, esto ha ocurrido. La primera resolución que desarrolla este estatuto se dictó el pasado 28 de abril a través de la resolución número 971. En esta resolución aparecen varios aspectos del estatuto que ya comenzaron a ser desarrollados o implementados por Migración Colombia. Veamos de seguida cuáles son esos aspectos más importantes, pero haremos hincapié en este programa al registro único de migrantes venezolanos, que es lo que va a comenzar próximamente. Efectivamente, el pasado 28 de abril, Migración Colombia, que es una figura administrativa en la administración pública colombiana, descentralizada de la Cancillería, pero que a su vez funcionalmente reporta a esta, dictó la resolución a través de su director general número 971, en la cual se implementa o comienza a implementarse el Estatuto de Protección Temporal de los Migrantes Venezolanos, dictado por el presidente Duque el pasado 1 de marzo de 2021. Esta implementación va a tener, según esta resolución, dos partes. La primera, que va a comenzar el próximo 5 de mayo y es a la que vamos a dedicarnos en este programa de hoy, y posteriormente haremos nosotros con otros aspectos de la misma resolución. Pero como lo que importa ahora es lo que va a comenzar en los próximos días, el 5 de mayo, como es el registro único para migrantes venezolanos, que es la primera etapa de esta implementación del Estatuto de Protección Temporal de Migrantes Venezolanos. Luego vendrá otra etapa que es la entrega como tal, la etapa en la cual se le entregará a los venezolanos que se hayan registrado la documentación que ya los acredita como migrantes protegidos por la República de Colombia. Como ustedes saben, esto fue un mecanismo que ya comenzó a implementarse o comenzó de otra forma en el año 2017 a través del permiso especial de permanencia, pero que ahora el presidente Duque consideró que tenía que ser mejorado y perfeccionado a través del permiso de protección temporal. Pero este permiso de protección temporal todavía no va a ser otorgado, sino que primero se va a hacer una etapa virtual de registro, que no propiamente de censo, como lo dice mucho la gente, sino más bien es un registro con una encuesta socioeconómica para ubicar a las personas o los migrantes que entren en este registro. Muy importante destacar que este registro va a ser requisito indispensable para luego obtener el permiso de protección temporal, que como ustedes saben y lo vimos en un programa anterior, inclusive lo hicimos en varios programas especiales, en aproximadamente 4 programas anteriores, el cual va a permitir a la larga, en un plazo de 10 años, porque este es un estatuto que como ustedes saben va a tener una vigencia de 10 años, va a permitir a los migrantes pasar al régimen ordinario de migración. Es decir, del permiso de protección temporal, el cual a su vez es la conversión para los que lo tuvieron del famoso PEP, este permiso a la larga, a la corta o a la media, dependiendo de cada caso, va a ser sustituido por una visa R, es decir, la visa de residencia se va a tratar de otorgar de acuerdo con los requisitos que a su vez tiene la resolución correspondiente de la Cancillería colombiana. Entonces, por ahora, lo que va a ocurrir a partir del próximo 5 de mayo es el registro único para migrantes venezolanos, el cual, insisto, es un requisito indispensable para posteriormente poder recibir el documento de protección temporal o el famoso PPT. Va a ser famoso a futuro, va a sustituir al PEP,
por ahora los PEP van a ser prorrogados hasta que sea cada quien le sea otorgado el PPT, pero el PEP no quiere decir que va a desaparecer de inmediato, sino que los PEP no se van a otorgar más a partir del pasado 1 de marzo. Pero los que ya están vigentes, los que están vigentes y les tocaba renovación a futuro, ya sea este año o el próximo, estos PEP ya no se van a renovar, sino que se les va a prorrogar de una vez automáticamente por la resolución y por el estatuto. Se prorrogaron hasta febrero del 2023. Mientras tanto, mientras ocurre toda esta fase de otorgamiento del nuevo PPT, el cual va a sustituir al PEP. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los aspectos más importantes de este registro que tendrán que hacer los venezolanos antes de recibir el PPT, que ocurrirá en los próximos meses. Así las cosas, establece la resolución 971 del 2021 de Migración Colombia, una vez que aclara una serie de aspectos en sus primeros artículos sobre la implementación del decreto del presidente del pasado 1 de marzo, el cual dispone dos partes o dos fases para esta nueva protección que se va a otorgar a los venezolanos. Dispone que la figura que va a encargarse de todo eso en Colombia va a ser Migración Colombia. Entonces, una vez que aclara eso en el artículo 1 y dice que el registro único de migrantes venezolanos y el permiso de protección temporal son gratuitos y no requieren de intermediarios, estas serán las dos etapas que tendrá este gran proceso de protección temporal. Dice el parágrafo 1 del artículo 1 que dentro de la implementación a la que se refiere el presente artículo se contemplan las actividades que componen el Registro Único de Migrantes Venezolanos, el RUMB, las cuales son preregistro virtual, caracterización socioeconómica y registro biométrico presencial. Entonces va a tener una parte virtual, pero también va a tener una parte presencial, porque se va a tener que hacer un registro biométrico de cada uno de los beneficiarios del que luego va a ser el permiso de protección temporal, pero que ya de por sí el solo hecho de estar en el registro ya los incorpora a la población que va a ser protegida por el Estatuto de Protección Temporal de Migrantes Venezolanos. Luego de esta etapa del preregistro, caracterización socioeconómica y registro biométrico presencial, dice el parágrafo 2 del artículo 1 de la resolución de Migración Colombia que se contempla la autorización, expedición, entrega, vigencia y cancelación y posible cancelación del permiso de protección temporal, el PPT, y la transición del PEP, cualquiera hubiera sido en su fase de expedición, incluido el permiso especial de permanencia para el fomento de formalización, el famoso PEP-FF. Entonces, este aspecto va a ser, si se quiere, la segunda etapa del todo este mecanismo de protección temporal a los migrantes venezolanos. Muy importante en la resolución lo que ya decía el estatuto. ¿Cuáles son las condiciones para acceder al régimen de protección temporal? Esto es muy importante tenerlo claro porque hay muchas situaciones en las que pueden estar los migrantes venezolanos, pero no todas se van a llevar a través de este estatuto. Acuérdense que este estatuto, como lo dijimos en los programas anteriores, porque ya lo decía el decreto presidencial, es un estatuto complementario a lo ya existente. Este es un estatuto que no va a eliminar todo lo existente en materia migratoria en general y con respecto a los venezolanos, salvo el tema PEP. El tema PEP sí va a ser algo sustituido completamente por el nuevo régimen de protección temporal que crea el PPT, pero el resto de los aspectos de la migración que regulan la migración van a seguir existiendo, y esto sería más bien como complementario a lo demás en materia de asilo, en materia de refugio. Es decir, hay una serie de aspectos, la parte de migración ordinaria, todos esos aspectos en principio se mantendrán. Algunas cosas podrán canalizarse por el permiso de protección temporal, pero otras que se mantendrán aparte
y en consecuencia no hará falta acudir a Migración Colombia para el tema de la protección temporal que establece esta resolución 971 del 28 de abril. Eso es muy importante que se sepa, porque he visto por las redes sociales mucha gente confundida pensando que toda situación de un venezolano se va a canalizar por esta resolución y por el estatuto. Pues no. Habrá que ver cada caso, porque habrá situaciones en las que se manejará por otras vías, por otras normas. Por ejemplo, en las redes sociales aparece mucho el tema de los que son beneficiarios de la nacionalidad colombiana, que inclusive es una nacionalidad originaria, no adquirida, que es la de los hijos de colombianos. La Constitución colombiana establece que los hijos de colombianos, por parte de padre o parte de madre, tienen derecho a recibir o a pedir la nacionalidad colombiana. Las personas que se encuentren en este supuesto no tienen que pasar por acá por el estatuto, sino que tienen que pedir la nacionalidad colombiana, como de hecho ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque esto es una norma, primero constitucional, que ya tiene mucho tiempo en vigencia, y segundo, que ya esto tenía una regulación expresa desde mucho antes de que pasara todo esto que está pasando ahora con los migrantes venezolanos. Ahora es que se está viendo que está llegando muchos migrantes venezolanos que a su vez tienen, de acuerdo a la Constitución venezolana, derecho a pedir la nacionalidad colombiana, y en consecuencia esos casos tendrán que canalizarse por esa vía. No tendrán que pasar por acá, por Migración Colombia, ni pedir el PPT, ni hacer el registro, ni nada de esto, porque ese caso es aparte, ese caso es distinto. Igual pasa con los que tienen la visa. Los que tienen alguna de las visas establecidas en la norma, bueno, habrá que ver si es una visa M. Probablemente hay algunos casos en los que les conviene hacer este registro y recibir el posterior PPT. Pero en principio los que tienen un régimen ordinario en su vida migratoria en Colombia seguirán con ese régimen ordinario, sobre todo los que tienen la visa R. Los que tienen la visa R ya no tienen que pasar por aquí tampoco, más bien este régimen que se crea con este estatuto, lo que busca es que a la larga las personas que tengan el PPT en algún momento, de acuerdo con las normas que a su vez tiene Cancillería sobre el tema, puedan pedir la visa R. En los 10 años que va a tener vigencia este estatuto, la idea es que cada uno de los beneficiarios del PPT en algún momento tengan o puedan pedir la visa R, la cual a su vez, cuando tengan ya el tiempo establecido en la normativa, que eso ha variado con los tiempos, pero en este momento entiendo que son 5 años, cuando ya tienen 5 años con la visa R o algunos tiempos menores en casos especiales, esa persona podrá pedir a la larga, a la media o a la corta la nacionalidad colombiana, pero eso es otro proceso aparte. Eso es algo que en todo caso, si se llegara a presentar, eso es algo que tendrá que el Estado colombiano, de acuerdo con las normas especiales que hay al efecto, dar o no la nacionalidad colombiana a los venezolanos que tengan la visa R. Esto no es un derecho de los venezolanos por tener la visa R, sino que una vez que tenga la visa R y se cumplan los requisitos de la norma de la Cancillería para optar a la nacionalidad y de la Constitución, entonces se podrá pedir la nacionalidad. Pero podrá haber casos que o sea el ciudadano el que no quiera pedirla, porque hay, por ejemplo, situaciones en las que pedir una nueva nacionalidad implica la pérdida de la anterior, lo cual tiene todo derecho. No es el caso de los venezolanos, pero hay países que lo tienen. Entonces, la persona que tiene opción a la nacionalidad de cualquier país que sea, no es una obligación pedirla, ni el Estado colombiano tiene la obligación de darla. Entonces, pero en todo caso esto es una situación aparte. Esto no tiene nada que ver con esto todavía, porque eso será a posteriori, cuando ya tenga la persona la visa R, no el PPT, sino la visa R, en el momento que la tenga, que a la larga o a la media podrá tener, de acuerdo con los tiempos establecidos en las normas, que eso podrá variar porque esas normas las han cambiado en algunos momentos, pedir la nacionalidad. Pero por lo pronto, lo que busca el estatuto es que en algún momento, dentro de los 10 años de su vigencia, que ojalá que dure los 10 años porque puede ser cambiado luego por un presidente nuevo, pero en principio la situación actual es que el estatuto tenga una vigencia de 10 años y en esos 10 años cada quien en algún momento pueda tener la visa R. Y luego ya empezará el régimen ordinario, es decir, que todo el mundo pase al régimen ordinario. Entonces, pero por ahora lo que se va a dar es el PPT, es decir, el permiso de protección temporal, que va a sustituir al PEP, va a sustituir los salvoconductos,
y los irregulares, que sabemos que es una de las situaciones en las que se puede aplicar este estatuto y esta resolución, podrán tener también su PPT, que en la actualidad no tienen nada porque entraron por las trochas, entraron por los caminos verdes, entraron por situaciones que ni siquiera les sellaron el pasaporte, y en consecuencia esas personas se regularizarán, y esto tiene una fecha máxima del 31 de enero, es decir, las personas que son irregulares y que demuestren que entraron a Colombia antes del 31 de enero de este año, con los respectivos requisitos que tienen que cumplir para ello, podrán optar al PPT. Pero entonces veamos en este artículo cuáles son las condiciones para acceder al régimen de protección temporal establecido en esta resolución, o que desarrolla esta resolución y que creó el estatuto como tal, que está en el decreto 216 del presidente del 2021. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes bajo régimen de protección temporal es para venezolanos que deseen permanecer de manera temporal también. Todavía no se considera que sea algo definitivo en el territorio nacional y que cumplan alguna de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, encontrarse en territorio colombiano de manera regular, aquí todavía no estamos hablando de los irregulares, como titulares de un permiso de ingreso y permanencia, que es un tipo de permiso que siempre ha existido cuando las personas llegan a Colombia, como por ejemplo los que llegan de turistas y no necesitan visa, se les pone un permiso en el pasaporte, un famoso sello, como dice la gente, el famoso PIP. Esta es una situación que luego la persona se puede haber quedado, y entonces los que tengan esta situación pueden pasar al PPT. El permiso temporal de permanencia PTP, o de un permiso especial de permanencia, que como ya sabemos son permisos que ya venían siendo aplicados en Colombia, que en todo caso estén vigentes, cualquiera sea su fase de expedición, incluido el PEP-FF, que ya hemos hablado de él en programas anteriores. El segundo supuesto es encontrarse en territorio colombiano de manera regular todavía, esto es otro caso de los regulares, como titulares de un salvoconducto de permanencia SC-2. Este es otro supuesto específico con una normativa especial en el marco del trámite de una solicitud de reconocimiento de condición de refugiado. Estos son los famosos casos de los refugiados que se van a canalizar por este nuevo estatuto. Encontrarse en territorio colombiano de manera irregular, estos son ya los casos de los irregulares, a los que se les va a pedir una prueba sumaria, que es la famosa prueba sumaria que todo el mundo habla en las redes sociales, pero que no aplica a todos los casos, solo va a aplicar a los casos del número 3 del artículo 2, no a los demás. Los que tienen PEP, los que tienen PIP, los que tienen PTP, los que tienen salvoconducto, no tienen que presentar prueba sumaria. La prueba sumaria solamente es para el caso número 3, que significa los famosos irregulares, los llamados irregulares que se encuentren en territorio colombiano antes o a 31 de enero del 2021, porque también incluye el 31 de enero del 2021. El cuarto caso, de eso vamos a hablar más adelante para ver qué es lo que hay que hacer en esas situaciones. El cuarto caso es ingresar al territorio colombiano de manera regular, este es otro caso de los regulares, a través del respectivo puesto de control migratorio legalmente habilitado, que son básicamente los que son terrestres, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas migratorias durante los primeros 2 años de vigencia del estatuto. Esto también incluye a los aéreos, pero vamos a ver que aplica, es decir, desde el 29 de mayo del 2021 hasta el 28 de mayo del 2023 pueden pedir el PPT o la protección temporal que establece este estatuto y su resolución, aquellos que ingresen a territorio colombiano de manera regular a través de los respectivos puestos fronterizos, legalmente habilitado y cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas para ello. De forma tal que son 4 casos en concreto que pueden pedir protección temporal y en consecuencia le podrá ser otorgado el permiso de protección temporal. Y ellos tendrán que en cada caso acudir ahora a partir del 5 de mayo, bueno, no acudir, sino que se hace por la página web de Migración Colombia, hacer el registro único de migrantes venezolanos.
que por supuesto, dependiendo del caso, los requisitos son más fáciles o menos fáciles. Pero quizás el caso más complejo es el caso 3, como hemos dicho, porque además de todo lo que se le pide para registrarse, deben demostrar que estaban aquí al 31 de enero del 2021, con la famosa prueba sumaria, que eso ha generado muchas dudas, porque efectivamente se trata de un tema que va a depender de cómo lo maneje Migración Colombia. No se puede decir de antemano cuáles son las cosas que se pueden presentar, porque cada caso es un caso, y en consecuencia hay que ver cada situación para ver cómo puede demostrar que estaba aquí al 31 de enero del 2021 sin haber pasado por un puesto fronterizo, sin tener sello en el pasaporte, etcétera. De forma tal que entonces esa prueba sumaria se puede hacer de muchas maneras. Hay muchas dudas, efectivamente, pero eso se verá viendo sobre la marcha para ver en cada caso cómo demuestra que la persona estuvo aquí al 31 de enero del 2021. Pero no se puede decir como una suma de matemática o con aspectos muy concretos cómo se va a hacer en general, porque eso dependerá en cada caso, porque en general en derecho pasa eso. En derecho, cuando uno le dicen tiene que probar las cosas, uno cuando lo ve en abstracto siempre lo ve difícil, pero uno lo que tiene es que ubicarse en el caso concreto y ver cómo la prueba. Y siempre hay maneras de probar las cosas, que si el contrato de arrendamiento, que si una certificación de trabajo donde yo he estado trabajando, aunque sea irregularmente, eso no importa. Me pueden dar una certificación, una constancia, como decimos en Venezuela, de que yo estaba trabajando allí. Eso se va a tomar en cuenta, eso va a ser válido. El contrato de arrendamiento están diciendo que debe ser notariado, pero si yo tengo un contrato de arrendamiento con alguien, eso me puede servir de prueba de que yo estaba aquí antes del 31 de enero. Inclusive facturas, recibos que se tengan donde aparezca el nombre de la persona y que fue algo presencial, eso también podría servir. O sea, hay muchas maneras. Uno tiene que buscar todos los documentos que tenga a mano, que haya recibido o hecho durante el tiempo que está acá antes del 31 de enero y que aparezca el nombre. Eso es muy importante, que aparezcan los nombres de los beneficiarios o de las personas que quieren pedir el PPT. Eso se puede hacer, eso es importante que se sepa, porque eso mantiene en vilo y en estrés a mucha gente, porque no sabe cómo hacerlo. Bueno, hay que buscar la manera, pero hay que asesorarse. Es recomendable que se asesore de abogados que sepan del tema para no cometer errores. Los pagos de los colegios de los niños, las certificaciones de cualquier tipo que se hayan recibido, los contratos de apertura de cuentas, todo lo que demuestre que se estuvo en Colombia desde antes del 31 de enero, aunque no se tuvieran los papeles legales, vamos a decir así, que se pedían para estar aquí en Colombia. Pero hay muchas maneras de demostrarlo, y lo que se tiene que hacer es el intento ante Migración Colombia, cuando se vaya a hacer el registro, de presentarlos y después ver si lo aceptan o no. Y si no lo aceptan, tampoco es una tragedia, porque lo que tiene que hacer es seguir buscando documentación que demuestre todo al respecto. Pero hay muchas maneras, y estoy seguro que en cada caso, cuando se ponen a ver qué tiene, van a tener muchas cosas para probar. No es un solo documento, pueden ser varios, de forma tal que entonces eso no tiene ninguna complicación. Eso puede ser relativamente sencillo, aunque parezca muy difícil. Eso es muy importante. Es así como lo dice el parágrafo 1 del artículo 2, que dice: los migrantes venezolanos que se encuentren bajo la condición del numeral 3, que ya vimos, deberán aportar prueba sumaria e idónea. Cuando se dice prueba sumaria en singular, no quiere decir que sea un solo documento, pueden ser varios. La prueba sumaria es la prueba de la situación, y por eso se dice en singular. Pero esa prueba sumaria puede estar en varios documentos, no solamente es una prueba sumaria, un documento, un tal. No, se dice prueba sumaria en singular para hacer ver de que sea la prueba única, con todo eso que se recopile, para demostrar que estás aquí antes del 31 de enero del 2021 o al 31 de enero del 2021. Eso es lo importante de demostrar, y se puede demostrar, repito, de muchas maneras. Inclusive se están aceptando, o parece que Migración Colombia va a aceptar, declaraciones notariadas. Esto sí va a ser, se necesitará que sea notariado, de personas en Colombia que den fe que conocen a la persona que estaba aquí, que trabajó, que vivió, que la conoce, o la situación concreta que haya sido, pero que haya sido antes del 31 de enero o al 31 de enero del 2021. Eso parece que lo van a aceptar,
de forma tal que siempre presumiendo la buena fe como ordena las leyes al respecto a la administración pública, se va a considerar que eso vale, y solamente si se demostrara que es falso, bueno, eso ya tendrá sus consecuencias jurídicas. Por eso no es recomendable pedir estas certificaciones falsas o que la persona no te conozca de verdad. Es recomendable que todo sea verdadero, todo sea real, se actúe de buena fe, porque todo esto se puede averiguar, todo esto a lo mejor Migración Colombia puede hacer una revisión, y si detecta que esos son falsos, eso puede generar unas consecuencias terribles de materia penal, pero también en materia migratoria, porque esa persona, además de que no va a recibir el PPT, pudiera ser sometido a sanciones administrativas e incluso la deportación. Así que es muy importante que cuando se hagan estas pruebas, sean pruebas verdaderas, que se actúe de buena fe, porque de la misma manera se les va a tratar en la administración pública, es decir, concretamente en Migración Colombia va a creerles a ustedes, y si lo demuestran, les va a dar el PPT. Una cosa muy importante que tiene la resolución es decir, a diferencia de lo que han venido diciendo algunas personas por allí, que es por cupos, por grupos y por no sé qué, eso no es así. El registro único de migrantes venezolanos es de carácter individual. Una cosa es que los niños y adolescentes hagan el registro a través de sus representantes, y otra cosa es que se diga que es por núcleo familiar y por grupo familiar. Los registros y los beneficios de este estatuto son individuales. No tiene que ver que sean de un grupo familiar, porque cada persona puede estar en situaciones distintas. Una persona puede tener derecho a la nacionalidad, inclusive, y otra persona puede ser que no. Una persona del núcleo familiar puede tener visa y otra persona no. De forma tal que cada situación es distinta dentro del núcleo familiar. Por eso es que todo esto se hace de forma individual. Que algunas personas requieran representación o ayuda o asistencia es otra cosa. Pero eso no quiere decir que se haga por grupo familiar o que haya cupos de niños, como vi por allí en las redes sociales, que una persona le decía a otra que cada núcleo familiar tenía 4 cupos de niños. Eso no lo establece la resolución. La resolución dice que el registro es de carácter individual y tiene como objeto recaudar y actualizar información como insumo para la formulación y diseño de las políticas públicas e identificar a los migrantes de nacionalidad venezolana. Esto no tiene ninguna mala intención, que algunas personas lo pueden pensar, pero no es así. Esto tiene toda la buena fe del Estado colombiano, y concretamente del presidente de la República y de Migración Colombia, que es un organismo que funciona muy seriamente, de pura gente profesional, de técnicos, de gente que está empapada del tema de Venezuela, de forma tal que hay que actuar de buena fe, y ellos están actuando de muy buena fe porque lo que quieren es ayudar a los venezolanos. El gobierno colombiano lo que está buscando es que los venezolanos vivan mejor, no vivan en esa situación de estrés o de angustia, sino que se regularicen para luego al final pasen al régimen migratorio ordinario con una visa, y quién sabe si más adelante puedan darle la nacionalidad colombiana, que dependerá de si la situación venezolana se mejora, se cambia o no, para que esto al final, en los casos que serán para nacionalidad o los que no, porque mucha gente regresará, mucha gente no la querrá, etcétera. Eso dependerá de cada quien y de cada situación, porque no todos los casos son iguales. Pero en todo caso, la idea es la formulación y diseño de las políticas públicas de identificar a los migrantes de nacionalidad venezolana que cumplan con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 2 de la presente resolución y quieran acceder al permiso de protección temporal. La inscripción en el registro único de migrantes se llevará a cabo en 2 etapas, como ya hemos dicho. El preregistro virtual, que es lo que comienza el próximo 5 de mayo, no es propiamente un censo, que mucha gente lo llama censo porque ocurrió un censo hace unos años que tenía otras intenciones y eran buenas también, pero no era lo mismo que este registro, y tampoco tenía la idea de que fuese el otorgamiento de nada posteriormente. Y el registro biométrico presencial. Una vez que hagamos este preregistro, en algún momento nos van a llamar para que hagamos presencialmente, eso sí va a ser presencialmente,
Y en uno y en otro, por supuesto, hay que estar en Colombia. El primero, aunque sea virtual, hay que estar en Colombia. Eso se puede saber aunque sea virtual. Y el segundo, que va a ser presencial, igualmente, por supuesto, hay que estar en Colombia. El registro biométrico, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 12 de la presente resolución. La autoridad migratoria podrá adelantar el desarrollo de las etapas mencionadas mediante la suscripción de acuerdos interinstitucionales, en el caso que eso sea necesario. En todo caso, dice el parágrafo 1 de este artículo, el artículo 3, que la inclusión de la información del migrante venezolano en el registro no modifica su estatus migratorio. Por ahora eso no va a cambiar, no le otorga beneficios o facultades en el territorio nacional distintas a las que ya tenga. De hecho, los PEP, en los que tengan PEP, van a seguir vigentes hasta que sean sustituidos por el PPT, propiamente dicho, y por eso que esta prórroga de los PEP, que ya no van a tener que ser renovados en su momento como era hasta el año pasado, va a ser por 2 años. En esos 2 años, en algún momento nos van a dar el PPT, ¿no? No equivale al reconocimiento de la condición de refugiado tampoco en el caso del salvoconducto, ni implica el otorgamiento de asilo. Esto es un simple registro todavía y luego se decidirá si se otorga o no se otorga el PPT o si se canaliza cada caso de la manera que corresponda, porque a lo mejor sea de otra forma, no propiamente la del PPT. O sea, no significa que porque no se dé el PPT es una tragedia también. No, el PPT se otorgará a quien le corresponda. Puede ser que algunos casos se canalicen por otra vía porque tienen otras normas, porque como les he dicho, esto es un régimen complementario a lo demás existente. Inclusive pudiera ocurrir eventualmente que alguna persona le puedan de una vez decir, no, usted tiene derecho ya a la visa, usted no tiene por qué pedir el PPT, vaya a Cancillería y pida la visa. Eso también puede suceder, porque repito, cada caso tiene su regulación distinta, pudiera tener su regulación distinta, y por eso que estas cosas son individuales, independientemente de que pueda operar la representación, la asistencia en personas que la meriten, porque legalmente no lo pueden hacer, porque puede ocurrir, por ejemplo, personas que no saben usar el sistema electrónico, que tengan necesidad de ayuda o asistencia. Eso está previsto en la resolución. Y los menores de edad, por supuesto, que no pueden actuar solos, sino que necesitan la representación de quien corresponda, de sus padres, madre o representantes en general que tengan, que estén a cargo de su custodia. Eso hay que demostrarlo para que estos niños y adolescentes o menores de edad puedan actuar y hacer el registro. Muy importante lo que dice el parágrafo 4 del artículo 3, algo que ya veníamos diciendo. En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 6 del decreto 216 del 2021, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio cuando la información recaudada a través del Registro Único de Migrantes Venezolanos, por eso es muy importante actuar de buena fe, esté relacionada con el aporte de información o documentos presuntamente falsos. Esto es muy importante, eso no se puede hacer. Si ocurre porque sea por desconocimiento nuestro, porque a su vez nos violaron nuestra buena fe, pero no sabiéndolo. Lamentablemente estas son cosas que a veces no se pueden evitar, pero sabiéndolo no se puede hacer. No se puede presentar documentos falsos o declaraciones falsas de personas que digan que la conocían y luego no es verdad, porque Migración Colombia lo puede detectar. Esto es parecido a lo que sucede con las bodas estas que ocurren a veces en los países, que la gente se casa para tener los papeles, como decimos en coloquial, y eso se averigua. Y si se logra detectar, esto puede tener unas consecuencias sancionatorias y muy malas. Algo parecido a eso ocurre acá. Si se logra detectar información o documentos falsos o que induzcan a error a la autoridad migratoria con el incumplimiento de los requerimientos que les sean efectuados respecto de la información aportada, esto puede generar en la apertura de procedimientos sancionatorios. El artículo 4 dice de la resolución 971 del plazo para realizar el registro único. Para los migrantes venezolanos a los que se refieren los numerales 1, 2 y 3, que ya vimos anteriormente, es decir, vamos a volverlos
a volverlos a ver para recordarlo. Los casos 1, 2 y 3 son los regulares, e inclusive el del caso de irregular al 31 de enero del 2021. Los que llegaron de manera regular por PIP, que tienen PIP, que tienen PTT, PTP o PEP. Los que tienen salvoconducto y los que entraron de manera irregular y demuestren al 31 de enero que están aquí, esos son los casos que según el parágrafo 4, el artículo 4 de la resolución dice que estos casos se hará el registro entre el 5 de mayo y el 28 de mayo. Para aquellos migrantes venezolanos a los que se refiere el numeral 4, es decir, vamos a volverlo a ver, ingresar al territorio colombiano de manera regular después de los 2 años, etcétera, etcétera, que ya vimos, numeral 4 del artículo 1, perdón, del artículo 2, estos casos del numeral 4, dice el artículo 4 que estará habilitado desde el 29 de mayo hasta el 24 de noviembre del 2023. Claro, esto es una situación ya muy especial y a futuro, que por eso es que el registro para los demás es hasta el 28 y el 29 comienza el registro de los que serían del caso 4, que son del 29 de mayo hasta el 24 de noviembre de 2023. Entonces, esta última fecha en la que podrán iniciar su inscripción en el pre-registro virtual y continuar con el proceso que culminará con el registro biométrico presencial. Todos los migrantes venezolanos inscritos en el registro único de migrantes venezolanos deberán actualizar la información solicitada por la autoridad migratoria cada año. Te lo dice el único parágrafo del artículo 4. O antes de este término si presentan un cambio en los datos o información registrada inicialmente en la respectiva plataforma de conformidad con lo establecido en el artículo X del decreto tal, que ahí lo tienen, so pena de apertura de proceso administrativo sancionatorio a que haya lugar en el caso de que no lo haga. Esto es muy importante, pero en todo caso ya es después que nosotros hagamos el registro e inclusive nos den el PPT que tenemos que estar pendientes de actualizar cada año este registro y no solamente cada año, sino incluso antes si hay un cambio en la situación, en alguno de los datos que se han dado en el original registro. Entonces, dice el artículo 5, requisitos para ser incluido en el registro único de migrantes venezolanos. Para ser incluido en este registro, el migrante deberá cumplir con los siguientes requisitos, dice el artículo 5, repito. Encontrarse en alguna de las condiciones establecidas en el artículo 2 que ya leímos. Encontrarse en el territorio nacional, muy importante esto, no se puede hacer desde otro país. Presentar su documento de identificación vigente o vencido, muy importante, vigente o vencido. Inclusive dijo el director de Migración Colombia que se va a extender la aceptación de pasaportes vencidos venezolanos por 10 años, que ahorita es de 2 años, el cual podrá ser entre otros. Para los mayores de edad, repito, presentar su documento de identificación. Esta es una pregunta que sale mucho en las redes, que no tienen cédula, que no tienen esto, que no tienen aquello. Mire, la resolución dice que hay que tener al menos un documento de identificación, si no, no se puede hacer. Inclusive se está haciendo la salvedad o se está siendo tan laxo, tan flexible de aceptar los vencidos. Para los mayores de edad, al menos uno de los siguientes documentos: pasaporte, cédula de identidad venezolana, acta de nacimiento o partida de nacimiento venezolana, como le decimos nosotros, permiso especial de permanencia. Repito, para los mayores de edad, al menos uno de estos documentos tienen que presentarlo para identificarse. Para los menores de edad, al menos uno de los siguientes documentos: pasaporte, acta de nacimiento venezolana, cédula de identidad venezolana, permiso especial de permanencia. Repito, los mismos requisitos prácticamente de los mayores de edad. 4. Declarar en forma expresa en el preregistro virtual de que trata el artículo 7 y 8 de la presente resolución la intención de permanecer temporalmente en Colombia. Esto se hace automáticamente en el mismo registro, el preregistro virtual que comienza el próximo 5 de mayo. Autorizar la recolección de sus datos biográficos, demográficos y biométricos, consentimiento previo que otorgará el migrante venezolano
para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales. 6. Aportar la prueba sumaria, esto es para el caso del número 3, que ya hemos hablado bastante, de su permanencia en territorio nacional antes del 31 de enero o al 31 de enero del 2021, cuando se encuentre en la condición señalada en el numeral 3 del artículo 2 de la presente resolución, de la que ya hemos hablado suficientemente en este programa ya. E inclusive lo mencionamos en los programas anteriores. Estos documentos para presentar a Migración Colombia deberán ser aportados durante la etapa de preregistro y mediante el aplicativo tecnológico dispuesto para tal fin. Migración Colombia, por efectos de verificar que los solicitantes se encuentran cobijados en el ámbito de aplicación del decreto 216, el propio estatuto que dictó el presidente de la República, evaluará y validará la documentación aportada de conformidad con sus competencias funcionales, para lo cual podrá suscribir acuerdos con entidades y organismos internacionales. Entonces, muy importante que todo lo que se va a hacer acá en el solo registro, que es a lo que nos vamos a dedicar en este programa. En próximos programas hablaremos del resto de este tema, de esta resolución, que tiene aspectos muy importantes, pero que tiene otros que son repetidos, que ya hemos hablado bastante, que hablamos en su momento, con 3 programas que hicimos especiales del estatuto cuando salió el 1 de marzo. Se lo pueden ver acá en este canal y lo han visto bastante últimamente en las redes, a través de las redes, porque se ha compartido y allí tienen todos los detalles del estatuto del cual nace esta resolución. Muy importante ver esos también, porque tienen los detalles que no hace falta repetir acá. Entonces vamos a hablar de la prueba sumaria de la fecha de ingreso en forma irregular, que está en el artículo 6.